Siempre digo que desde acá arriba todos se ven muy guapos. Se ve que hoy nos bañamos. Dije, pongo el tiempo, porque no me quiero pasar. Gracias, hermano. Cuando converso con mi mamá, ahora ya de grande, siempre salen pláticas de cómo era cuando tú vivías, de qué hacías cuando eras más pequeña. Y la pregunta que siempre hacemos o que sale a relucir es ¿cómo era el trato de tu papá, de tu mamá contigo? Cuando te portabas mal o hacías una travesura, ¿cuál era la reprensión? ¿Cómo te corregían? Y entonces mi mamá me decía, bueno, tu abuelo sacaba allá en Zacatecas, la cuarta es el látigo de cuero con el que le pegan a los caballos para que corran más rápido, ¿no? Ya sea enfrente, en el cuello, en atrás. Pues él sacaba, dice, mi papá sacaba la cuarta y nos pegaba. Y nos pegaba a veces hasta que se cansara, ¿no? Y pues uno tenía que aguantar y seguir trabajando. Cuando yo no me levantaba para ir al monte a cortar frijol, chile, maíz, sembrar, lo que fuera, hacía lo mismo. Nos levantaba, no con una palabra de, oye hijo, levántate, ya nos vamos. No, él venía y gritaba, reprendía, corregía, confrontaba a mi mamá y a sus hermanos de una manera totalmente agresiva, ¿no? Y cuando la palabra del Señor, hermanos, no está presente en la vida de una familia, situaciones como estas se repiten completamente. ¿Qué creen ustedes que cuando yo estaba chiquito, cómo creen ustedes que a mí me disciplinaban? Pues con una cuarta. O lo que los vaqueros usan, que es el cinto piteado, que es de cuero. Pues recuerdo que mi mamá justo se compró un cinto piteado. Ella no se vestía de vaquera ni nada, pero ahí tenía un cinto. Y era porque la palabra del Señor, hermanos, no estaba en la familia. Ella no era una creyente cuando éramos pequeños. Cuando ella conoció de Cristo, aún luchaba con eso. Recuerdo muchas ocasiones en las que ella venía y en vez de recibir una confrontación amorosa, recibía una confrontación cero, completamente nada que ver con amor. ¿Pero por qué? Porque la palabra del Señor, porque Dios, porque Cristo mismo no estaba reinando en el corazón de mi mamá, de la familia. Somos 5 hermanos y a los únicos que nos reprendían, pues eran a los 2 hermanos varones. Son 3 mujeres, somos 2 varones. Y solamente a los 2 varones nos reprendían, pues es que no éramos pan de Dios, no. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos tenido que confrontar a nuestros hijos? Esposas, ¿cuántas de ustedes han tenido que confrontar a sus esposos? Todos los días. Esposos, ¿cuántos de nosotros somos sabios a la hora de confrontar a nuestras esposas o a nuestros hijos? Familia, ¿cuántos de nosotros ponemos como prioridad la palabra del Señor, a Cristo, cuando vamos a confrontar? Seguramente hoy en día las redes sociales, internet, ChatGPT, se llena de muchas preguntas. ¿Cómo confrontamos? ¿Cómo resolvemos conflictos? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos aquello? Hoy internet está lleno de infinidad de preguntas, de cuestionamientos. Pero cuando nosotros confrontamos, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la palabra para confrontar en amor, en gracia, con sabiduría? ¿O sencillamente confrontamos con nuestra experiencia,
Confrontamos como nos confrontaban, disciplinamos como nos disciplinaban. La palabra del Señor reina en tu hogar, reina en nuestro hogar. La disciplina amorosa, la confrontación amorosa reina en nuestro hogar. Hoy en día vivimos en una sociedad, hermanos, que valora más la libertad personal antes que la verdad dicha con amor. Hoy allá afuera se nos dice que debemos ser tolerantes. Tenemos que ser tolerantes este mes, ¿no? Este mes que se celebran, ustedes saben que se celebra. La libertad, ¿no? Tienes que ser tolerante ante la falta de otro. Si alguien te falta el respeto, sé tolerante, sé paciente, sé amoroso. Lamentablemente, hermanos, hemos creado la misma cultura dentro de la iglesia. Hoy, dentro de nuestra iglesia, escuchamos como muestra gracia o ocúpate de tus asuntos. Cuando confrontamos, rara vez, reitero, confrontamos con la Biblia en la mano, pero la Biblia nos exhorta a vivir en una comunidad amorosa y responsable. Sin embargo, rechazamos la responsabilidad en todo momento, incluso dentro de nuestra iglesia. Rechazamos la responsabilidad de confrontar amorosamente, ¿no? Cuando disciplinamos a nuestros hijos, digo, ahora yo que tengo hijos, en ocasiones disciplino enojado. En otras ocasiones no, en otras ocasiones soy paciente y disciplino con paciencia. Pero siempre me pregunto, ¿está la palabra reinando en mi corazón? ¿Cristo reinando en mi corazón para disciplinar y exhortar de tal manera que se muestre gracia, amor y que esta reprensión o esta confrontación sea amorosa? En ocasiones, hermanos, iglesia, nos aislamos de los demás y no invitamos a las personas a vivir a nuestra vida, a vivir como nosotros vivimos. Nos cerramos, ponemos una barrera. Y eso en ocasiones también ponemos una barrera en nuestro hogar, ¿no? A la hora de confrontar, ponemos una barrera con nuestros hijos, ponemos una barrera con nuestros esposos, nuestras esposas, con un amigo, con una amiga, con un compañero de trabajo. En la Escritura hay más de 30 mandatos de unos a otros. Eso entonces nos revela que no podemos vivir la vida cristiana de forma aislada. Vivimos en una comunidad de creyentes que aman a Cristo. Tenemos una familia, creo yo, que tenemos familias que aman a Cristo, hablando de familias, esposo, esposa, hijos. Durante semanas hemos abierto Proverbios y a la luz de la Escritura, se nos ha animado a vivir una vida que agrade a Dios. Los proverbios nos han dejado verdades específicas. Nos han dejado verdades que han confrontado nuestro corazón. Hoy, hermanos, me gustaría que juntos viéramos Proverbios 27, 5 y 6. ¿Cómo se ve una confrontación amorosa? ¿Cuáles son los principios que podemos sacar en la Escritura para confrontar amorosamente? Así que les invito a abrir sus Biblias en Proverbios capítulo 27, 5 y 6. Cuando hablamos porque la gente necesita oír la verdad dicha con amor. Nosotros, los que estamos hoy aquí, necesitamos escuchar de otros la verdad con amor. Si alguien está en el camino de los necios, si alguien está en el camino del pecado, no es amoroso solamente negarnos, a no confrontarlo, porque por miedo a qué dirá el mundo hoy. El mundo se equivoca, hermanos. Se equivoca en muchos asuntos de la vida. Por eso es que el Señor nos ha dejado la Escritura, donde podemos venir y ser guiados en amor.
Como seguidores de Cristo, ahorita vamos a dar lectura al versículo, a Proverbios. Como seguidores de Cristo, se nos ordena hablar. Pero entonces, hermanos, ¿por qué hablamos? Hablamos porque no queremos que las personas que amamos destruyan sus vidas. ¿Por qué corregimos a nuestros hijos? Porque no queremos que vivan vidas desordenadas. Queremos que aprendan a vivir una vida que agrade a Dios. Por eso corregimos. Mi hija Rebe, cuando la voy a disciplinar, me dice, no me disciplines, no me des disciplina. Pero le digo, mi amor, te tengo que disciplinar porque te amo. Dime ahora cuántas disciplinas te tocan. No, me dice, no me disciplines. Pero a mí siempre me toca disciplinar. Yo le digo a su mamá, ya disciplínala tú porque va a tener ahí algo contra mí. Entonces, la disciplino y se lo digo muy claramente, te disciplino porque te amo, hija. Hiciste algo incorrecto hoy y te disciplino porque no quiero que lo vuelvas a repetir. Lo más amoroso que podemos hacer es decir la verdad antes que se dañen a sí mismos o a otros. Mateo, antes de leer Proverbios juntos, Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Así que, hermanos, este es el tipo de conversaciones privadas que deberían ocurrir todo el tiempo. Si pudiéramos crear una cultura dentro de la iglesia y dentro de nuestra familia, una cultura de responsabilidad amorosa y de confrontación regular, donde damos y recibimos correctamente, entonces tal vez tendríamos una comunidad de creyentes como iglesia y una comunidad en la familia de creyentes que viven caminando en santidad, en verdadera santidad. Si tuviéramos esta cultura, si creáramos esta cultura de responsabilidad, estoy casi seguro que podríamos tener creyentes genuinos aquí en la iglesia y en nuestras familias. Así que juntos, hermanos, leamos el versículo que hoy va a ser base para estos minutos que nos restan. En Proverbios 27, 5 y 6, todos juntos leemos, dice, mejor debemos entonces confrontar porque amamos a las personas y queremos su bien. Un autor que se llama Murphy, su apellido no lo sé pronunciar, sostiene que una reprimienda es una verdadera señal de amor. Reprendemos porque amamos. No reprendemos porque queremos juzgar o porque queremos aplastar al otro. Reprendemos porque amamos. Yo reprendo a mi hija porque yo la amo. Mi esposa me reprende todos los días. No está hoy, por eso lo dije. Está en el cunero. La pregunta aquí, hermanos, amigos que hoy nos visitan, ¿tiene usted un amigo de verdad que puede confrontarlo y preguntarle qué está haciendo con su vida? ¿Es usted este tipo de amigo para los demás? Tenemos que aprender a confrontar de vez en cuando y con razón, por el bien de quienes amamos. También debemos aprender a recibir la confrontación por nuestro propio bien. En un momento vamos a entrar a algunos principios, 5 principios que nos enseñan cómo podemos confrontar amorosamente. Pero creo que todos, antes de entrar a esto, todos sabemos de manera intuitiva que hay momentos en los que necesitamos hablar. Todos hemos estado en situaciones en los que sabes claramente que alguien está pecando y tienes que hablar sí o sí. Pero a veces nos apresuramos a hablar. A veces no tomamos tiempo para hablar. No pensamos antes de hablar. Cuando nuestro amigo o nuestra amiga está tomando decisiones necias con su dinero,
constantemente la ponen en malas situaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos hablar. Cuando nuestro hermano en Cristo está involucrado en algo que pone en peligro su matrimonio, necesitamos confrontarlo amorosamente. Desafortunadamente, a menudo nos guardamos nuestras palabras y no decimos nada por miedo a lo que dirán, a aquella cultura allá afuera que se ha permeado a nuestra iglesia y que nos dice: sé tolerante, sé paciente, no lo digas. Si ves un pecado, mejor guarda silencio por el bien de esa persona. Pero ¿está bien guardar silencio? No, por amor a las personas, por amor a tu hijo, por amor a tu padre, a tu madre, a tu esposo, a tu esposa. Habla en amor. La gente toma decisiones necias que destruyen su reputación, sus matrimonios, sus familias, pero sobre todo, su eternidad. Así que aunque es difícil e incómodo hablar, debemos hacerlo. Muchos proverbios nos enseñan, hermanos, amigos, cómo podemos vivir una vida donde se muestre una confrontación amorosa. La pregunta que queremos examinar entonces en Proverbios es: ¿cómo lo hago? ¿Cómo confronto en amor? ¿Cómo puedo confrontar amorosamente a alguien que me importa? Yo estoy seguro que mi mamá me amaba mucho y me ama todavía. Yo de eso estoy seguro. Porque hasta la fecha: hijo, perdóname porque te pegaba. Y yo: ay, mamá, pues no pasa nada, ¿no? Siempre recuerdo las palabras del pastor Mario y en ocasiones del pastor Arturo, que dice: estórbale a tu hijo, estórbale. Si no sabes cómo corregir, si no sabes cómo confrontar, si no sabes cómo guiar, por lo menos estórbale. Y yo creo que eso hacía mi mamá. Me estorbaba mucho. Así que cuando yo leía Proverbios, y este pasaje en especial y muchos otros, pensaba en lo siguiente. Y así entonces comenzamos. La introducción fue larga. Y así comenzamos con el primer principio. La confrontación amorosa, hermanos, es entonces la palabra adecuada de la persona adecuada en el momento oportuno a la persona adecuada. Un trabalenguas. Lo repito, no lo anoté en las diapositivas. La confrontación amorosa es la palabra adecuada de la persona adecuada en el momento oportuno a la persona adecuada. Entonces, el primer punto que queremos tratar hoy es la palabra correcta. El primer criterio es hablar correctamente, tener la palabra correcta. ¿Es cierto aquello que va a salir de nuestra boca a la hora de confrontar? O mejor dicho, ¿lo que va a decir es coherente con la Biblia? Porque a veces hablamos emocionalmente y nada de lo que decimos es coherente. Nada se apega con la Escritura. Proverbios 2:6 dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Por lo tanto, no necesitamos aconsejar a la gente con nuestras propias opiniones, sino con la Biblia en mano. Por eso es necesario pasar tiempo en la Escritura, por eso es necesario pasar tiempo en oración, conociendo a Cristo. Porque solo así entonces podremos tener la palabra correcta a la hora de confrontar. Demasiadas personas, cuando realmente hablan, lo hacen a partir de lo que piensan y no de lo que Dios ha dicho en su palabra. Si usted va a hablar, necesita estar seguro de que lo que está diciendo es consistente con la Biblia. Así que tómese el tiempo antes de hablar y haga lo necesario para asegurarse que lo que va a decir es coherente con la Escritura. No necesitamos aconsejar a la gente con nuestras opiniones. Necesitamos aconsejar, guiar y corregir amorosamente a nuestros hijos, a nuestras hijas, guiar a nuestra familia con la Biblia en mano, conociendo la Biblia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues conociendo la Biblia.
pasando tiempo, escudriñando la Escritura. Pero oye Jesús, es que no conozco la Escritura, no la entiendo. Acércate con los pastores. Ven con nosotros. Y pasaremos tiempo, te lo aseguro, para que entiendas la Escritura, cómo leerla, cómo entenderla y cómo aplicarla. El segundo principio es de la persona correcta. Cuando confrontamos, debemos estar seguros si realmente viene de la persona correcta. Proverbios 26, 17. Acompáñenme ahí en su Biblia. Proverbios 26, 17. Dice: el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Es obviamente necio tirar de las orejas a un perro. Es como acercarnos a un perro pitbull y pensar que al acercarnos no nos va a hacer nada. Obviamente vamos a salir lastimados. Si no somos el dueño de este perro, pues vamos a salir lastimados. Si no somos la persona correcta a la hora de confrontar, vamos a salir lastimados. En una confrontación, hermanos, no seamos el policía de la confrontación. A algunos de nosotros nos encanta hacer este tipo de cosas. Ir a las redes sociales, ir a internet y buscar la manera de cómo regañar a alguien. Nos encanta, como hoy decimos, stalkear, ¿no? Los jóvenes lo entienden, los ya jóvenes más adultos. ¿Es difícil? Proverbios dice que meterse en las discusiones de otra persona es como abofetear a un pitbull en la cara. No le va a ir bien. No se mete en la pelea de otro. No hable si no le corresponde. Cuando disciplinamos a nuestros hijos, sobre todo a Rebe, Pablo todavía está pequeño, ya merece disciplina, estamos dándole gracias, pero intentamos siempre ser coherentes, mi esposa y yo. Que cuando disciplinemos, sepamos quién va a disciplinar y qué va a decir. Porque si yo voy y disciplino y digo una cosa, después viene mi esposa y dice otra, no hay coherencia. La disciplina no está surgiendo efecto. Porque la disciplina debe venir de la persona correcta, de lo que previamente mi esposa y yo hayamos platicado. Y lo que hemos platicado ella y yo, que cuando debemos corregir, ¿a quién le toca? Pues al papá, ¿no? Algunas otras a mi esposa, pero regularmente siempre viene el papá, corrige, y a veces yo con mi hija soy muy amoroso, es como mi hija es mi hija, y no la quiero disciplinar, digo, no, tengo que ser paciente, tranquilo. El sábado, ayer, vinimos con los jóvenes. El estacionamiento estaba lleno de agua. Mi esposa le dijo, no vas a ir, porque traía sus botas de agua. No vas a ir. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Pues viene con su hija y le dice, ¿quieres ir al fondo? Y pues, ¿qué pasa? Sí, para eso tengo mis botas, para eso me las compraste. Pues va. Entonces yo me metí con los jóvenes al salón y de repente viene Rebe hasta la cintura mojada. Pero sí, hija, para eso te compré las botas. Pero ahí iba. Y entonces dijo mi esposa, yo le dije que no. Y tú le dijiste que sí. Y yo, ¿qué tanto es tantito? Pues, eso pasa, hermanos. Cuando no hay una comunicación en la familia, hay un conflicto. Hay conflicto de intereses. Yo estaba a punto de ir con mi hija a meterme a los charcos. Mi esposa, por supuesto, no. Pero debemos hablar. Algunas peleas son necesarias, pero deben ser por las personas adecuadas.
Pero ahora, no utilicemos esto como excusa para no actuar si es la persona adecuada. Si tú estás en medio de una conversación, de una confrontación, y sabes que tú eres la persona indicada para confrontar, hazlo, no te quedes callado. No se convenza a usted mismo de que nunca lo escucharán. No intervenga, pero si le corresponde, hable, pero hable directamente. Como tercer principio, tenemos en la forma correcta. El verdadero perdón y la bondad deben estar presentes antes de cualquier confrontación. Cuando confrontamos, no podemos acercarnos con una actitud que no honre a Cristo. El perdón y la bondad deben estar presentes antes de cualquier confrontación. Si hoy, por la mañana o durante la semana, el esposo salió y regresó enojado, inmediatamente nuestro corazón, nuestra mente es confrontarlo. No importa cómo, pero es confrontarlo. Debe haber perdón previo a la confrontación. Debe haber bondad antes de hablar. Es fácil confrontar un mal acto si se está herido. Cuando estamos heridos es fácil confrontar. Pero esa no es la manera correcta a menos que haya avanzado hacia el perdón. Sin este, no habrá resolución de conflictos, solo venganza. Acompáñenme en Proverbios 24-29. Hoy vamos a estar mucho en Proverbios. Estos minutos que nos quedan, vamos a estar ahí en Proverbios. Proverbios 24-29. Ustedes me siguen con su vista, dice Proverbios 24-29. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Deje ir su rencor antes de hablar. Deje ir su rencor. No pensemos, así como él me hizo, yo le regresaré doble vez, para que se le quite. Y a veces son actitudes que tomamos muy seguido. Proverbios 17:9 dice, el que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos. En ocasiones debemos estar dispuestos a dejar pasar la ofensa para poder confrontar realmente en amor. Venza el mal con el bien. Recordemos que al final de cuentas el juicio pertenece a Dios, no a nosotros. Entonces, pensemos que debemos confrontar en la forma correcta. Estemos dispuestos a dejarlo pasar. Si su confrontación está motivada por el deseo de recuperar a alguien, no funcionará. De hecho, solo lo empeorará. Hay cosas que debemos dejar pasar, pero si su deseo es el perdón y la reconciliación, hay esperanza. ¿Cuántos hemos salido de casa, papás, mamás o hijos, con un pleito, con una pelea? Y a veces queremos seguir ahí. Y todavía cuando regresamos a casa, queremos seguir y recordar eso. Porque en ocasiones nos gusta hacer juicio, ser jueces ante la falta que el otro cometió. Pero no, debemos recordar cuánto nos perdonó Dios. En esa medida debemos perdonar. Además, la manera correcta de confrontar a alguien es hacerlo con gentileza. Es hacerlo con amor.
lo que leímos al inicio del servicio en Efesios 4:15, lo que Pablo llama hablar la verdad en amor. Debemos acercarnos en amor. Debemos decir las cosas en amor. Debemos decir las palabras en amor. Proverbios 15:1 dice: la suave respuesta aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira. ¿Tiene usted autocontrol para dar una respuesta razonable? ¿Para confrontar razonablemente? ¿Tenemos autocontrol? ¿Cómo nos comportamos cuando hemos visto que nuestro esposo ha hecho una falta? Esposas o esposos. ¿Nos airamos rápidamente? ¿O realmente venimos al Señor, oramos al Señor y confrontamos en amor y pedimos autocontrol? La pregunta es: ¿están sus palabras motivadas por el amor hacia la persona o por el deseo de ponerla en su lugar? Cuando confrontamos debemos hacerlo en la forma correcta. Hablar de forma correcta significa hacerlo directamente. No debemos andar con rodeos ni dar vueltas. Proverbios 16:21 dice: el sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el sabor. Qué padre es eso, ¿no, hermanos? El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Cuando confrontamos debemos buscar confrontar, hacerlo de la forma correcta, en amor, con gentileza. El cuarto principio es buscar el momento oportuno. En la mañana yo les contaba que la semana pasada, para los que saben y los que no saben, trabajo vendiendo libros para pastores, para líderes. Y un pastor me llama y me dice llorando: Jesús, quiero compartirte que mi hijo el lunes murió. Partió con el Señor, le dio un infarto y ahí quedó. Eso fue, él falleció un lunes. El papá me estaba llamando un miércoles. Y entonces, ¿qué hacemos instantáneamente cuando algo así sucede? Inmediatamente queremos decir algo. Queremos hablar y decir algo. Entonces yo estaba listo para hablar y comencé a hablar. Y el hermano me dijo: Jesús, no digas nada. No es un buen momento para hablar. No es un buen momento para que me digas algo. Y yo: sí, es cierto. Pero yo estoy acostumbrado así. Algo sucede, inmediatamente yo quiero hablar. Entonces, eso no era un momento oportuno. ¿Se dan cuenta? Eso no era el momento oportuno para yo decirle: hermano, Dios le bendiga, mire, sabemos que No, Él lo sabe. Él sabe, Él tiene que tener su duelo. Una semana después, ya esta semana, pues yo le escribí, le mandé un texto, unas palabras, recibí su respuesta y me dijo: gracias, Jesús, por tus palabras y recibo tu abrazo con amor. Yo estaba aquí, miren, con el nudo en la garganta, cuando él me dijo, porque tenía un buen trato con este hermano y siempre hablábamos: oye, Jesús, ¿qué tienes para ofrecerme? Y yo: hermano. Pero él partió con el Señor de un rato a otro. Busquemos el momento oportuno para corregir, para confrontar. No podemos confrontar a nuestra esposa, a nuestros hijos, cuando los demás nos ven. Debemos buscar el momento oportuno. No porque qué van a decir, sino porque también debemos preocuparnos por el corazón de nuestra esposa. Esposo, preocúpate por el corazón de tu esposa. Esposa, preocúpate por el corazón de tu esposo.
No puedes gritarle, no puedes confrontarlo delante de los demás. Debes procurar hacerlo en el momento oportuno. Yo recuerdo muy bien que yo confronté a mi hija, le alcé la voz, no digamos que le grité, y estábamos comiendo tacos y había gente, ¿no? Y entonces recuerdo que Cari voltea a verme y solo me dice, hey, ¿aquí? No. Y yo dije, sí, cierto, aquí no. No porque, ay, ¿qué van a decir? Miren, el papá ya le gritó a la hija, ¿no? A la esposa ya le gritó. No es eso. Es porque el Señor nos manda a buscar momentos oportunos para confrontar. Proverbios 25, 11, 12, si lo quieren buscar y subrayar, me encantó, este proverbio. Cuando lo he leído antes de hoy, pues era muy natural, pero cuando lo estudié y lo leí con más conciencia, me encantó. Proverbios 25, 11 dice, manzana de oro con adornos de plata, eso es la palabra dicha cuando conviene. Zarcillo de oro, alhaja de oro fino, eso es la reprensión sabia en los oídos atentos. Cuando yo voy a casa y reprendo a mi hija después de los tacos, eso, hermanos, fue muy diferente. En mi hija de 2 años, ahora tiene 3, pero eso fue cuando tenía 2, hubo una actitud bien diferente, porque ahí ella ya iba a reaccionar, quizá llorando, quizá gritándome, no sé cómo iba a reaccionar, pero cuando estuvimos en casa, la actitud fue diferente. Yo recibí de ella, de verdad, algo muy concreto, como, sí, papá, está bien. No recuerdo con claridad qué fue lo que me dijo, pero sí recuerdo el momento. La actitud fue completamente diferente. Manzana de oro con adornos de plata, eso es la palabra dicha cuando conviene. Zarcillo de oro, alhaja de oro fino, eso es la reprensión sabia en los oídos atentos. Se debe hablar, se debe confrontar en amor en el momento adecuado, no cuando la situación se está viviendo. Si por la mañana papá, mamá pelearon, quizá, pues sí, hay que dejar pasar esas 8 horas en el que el esposo o la esposa está afuera para que al volver se pueda confrontar con claridad, sabiamente. Porque si se sigue, ¿qué pasa? Eso continúa, eso sigue ahí, sigue y sigue y sigue. Debemos buscar, reprender, corregir en el momento oportuno. Puede tal vez tener la verdad y decirlo de forma amable, pero no será bien recibida si no la hace en el momento adecuado. Proverbios nos da un manual de cómo hacerlo y de cuándo hacerlo. Saber cuál es el momento oportuno, adecuado, requiere discernimiento. Acompáñenme, hermanos, en Santiago, capítulo 1, versos 5 y 6. Saber cuál es el momento adecuado requiere discernimiento. Pero afortunadamente, si tú ya conoces de Cristo y si aún no lo conoces, déjame decirte que Dios promete que si nos falta sabiduría podemos pedírsela. Santiago capítulo 1, versos 5 y 6b, dice, si alguno, ahí síganme con su vista, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. El necio, por el contrario, habla sin tener en cuenta las circunstancias. Si no sabemos en qué momento hacerlo, pidamos a Dios discernimiento. Pidamos a Dios de su guía. La verdad que no se dice en el momento adecuado no será recibida. A veces debemos esperar. Otras veces es necesario tener valor y hablar inmediatamente. Así que pida al Señor que le ayude a discernir cuál es el mejor momento
el momento oportuno para hablar. El principio 5 es a la persona correcta. Algunas personas nunca responderán correctamente ni recibirán lo que dice, por muy amable o por muy oportuno que sea. Proverbios 9:7, que está en la pantalla, y 8 dice: el que instruye al insolente atrae sobre sí desgracia. El que reprende al impío recibe insultos. No reprendas al insolente para que no te aborrezca. Reprende al sabio y te amará. Si nosotros sabemos que hay que reprender, que hay que corregir, hay que saber a quién, cómo, dónde, cuándo y qué decir. El insolente no escuchará su corrección, no importa cómo lo hagamos. En cambio, la persona sabia sí la recibirá y querrá crecer y cambiar. Algunas personas nunca responderán correctamente ni recibirán lo que dice, por muy amable o por muy oportuno que sea. Lockman, un escritor de proverbios, dice: aunque es cierto que al principio es probable que la gente obtenga, al principio es probable que las personas obtengan una mala reacción de aquellos cuyas faltas están resaltando, este proverbio indica que el favor, la gratitud por el consejo no vendrá inmediatamente, pero sí vendrá después. Quizá la corrección a la persona sabia, a la persona correcta, quizá no vendrá de forma inmediata. Y no es que estemos buscando la gratitud, el favor de esa persona, pero quizá no va a venir de forma inmediata. Porque, hermanos, no a todos nos gusta ser confrontados. No a todos nos gusta ser corregidos. Honestamente, a nadie nos gusta. Pero debemos pedir a Dios que cuando ese momento llegue podamos recibirlo con gracia, con amor, sabiendo que la otra persona se ha acercado a nosotros porque nos ama, no porque nos odia, no porque tiene algo contra nosotros, sino porque nos ama de verdad. Es posible que el cambio llegue tarde, pero confíen que el Señor hará un buen trabajo, porque no es su trabajo, es Dios el que trabaja. Solo manténgase fiel a la palabra cuando esté hablando. Proverbios 17:10 dice: la reprensión penetra más en el que tiene entendimiento que 100 azotes en el necio. Yo aprendí, después de varios latigazos, a entender lo que mi mamá quería decirme. Aunque es difícil, porque repito, no a todos nos gusta. Pero necesitamos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? Si nos toca la corrección, si nos toca la reprensión, debemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? Y me gustaría que volvamos a Proverbios, y con esto vamos concluyendo. Proverbios 27, nuestro versículo clave o base. Proverbios 27, 5 y 6. Y nuevamente me gustaría que todos leyéramos este versículo. Proverbios 27, 5 y 6 dice, todos juntos me acompañan: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Estos versículos nos remiten al Evangelio, no solo porque Jesús fue besado por un enemigo que creía que era su amigo, sino también porque Él fue lo suficientemente sabio como para saber confrontarlo, para saber cómo, cuándo y cómo confrontarlo. Jesús es el Hijo que crece en sabiduría y es la sabiduría de Dios. Él vivió estas verdades, Él conoce estas verdades y puede capacitarnos. Papá, mamá, puede capacitarnos. Jesús puede capacitarnos para guiar sabiamente a nuestros hijos. Mi mamá, después de mucho, de que el Evangelio penetró a su corazón,
de verdad me comenzó a corregir en amor. Ya las peleas y las discusiones y los golpes ya no eran el pan diario, ya eran palabras dichas con amor. Jesús es el que conoce cómo estamos viviendo, en dónde estamos luchando. Si hoy el Señor ha hablado a tu corazón, de verdad, atiende, no porque yo lo digo, sino porque su palabra lo dice. Él vivió estas verdades y puede capacitarnos para vivirlas también. Y con esto concluyo. Si puede tomar bien la confrontación, entonces puede aprender a confrontar con intención de gracia. Hacerlo por la razón correcta, no para ser vistos como justos o para obtener la aprobación de los demás, sino porque tiene la aprobación de Dios en Cristo. Tenemos a Cristo y su palabra. Dar y recibir la confrontación de una manera sabia se reduce al Evangelio. Vayamos al Evangelio, vayamos a la palabra. Solo ahí, hermanos, solo ahí, solo aquí encontraremos la manera correcta, la manera sabia de cómo confrontar. Y con esto, ahora sí concluyo. La confrontación amorosa es la palabra adecuada de la persona adecuada en el momento oportuno a la persona adecuada. Que Cristo y solo Cristo sea suficiente para nosotros, para encontrar el momento oportuno, las palabras correctas, a la persona correcta. Que solo Cristo nos capacite y que solo Cristo nos guíe.